Ya está la grabación. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Hola. Es, Bien, bien, profe. qué bueno. Sí, me escuchan y los escucho bien. Creo que con esto no tenemos problema, ¿verdad? Este, bueno, vamos a empezar con una pregunta por ahí que precisamente me hizo Silgi. Bien, bien, todo bien, chicos. Este, Silgi por ahí me acuerdo que hizo una pregunta de si no bastaba para que una función fuera derivable en un punto, que existieran todas sus derivadas direccionales y que fuera continua, ¿no? ¿Verdad? Por ahí creo que Silgi, no sé si recuerda que me hizo esa pregunta. Y bueno, pues esto con lo que empecé presentándoles es un ejemplo en donde precisamente lo que pasa es que tenemos una función que sí es continua. Si se dan cuenta, es una modificación que hice de una función que decía que existían todas las derivadas direccionales, pero que no era continua, porque a los puntos de esta parábola los había yo enviado a la altura 1, ¿no? Salvo el origen, ¿verdad? Y con eso era suficiente para que la función tuviera todas las derivadas direccionales en el origen, pero que no era derivable porque no iba a ser continua, ¿verdad? Porque no era continua. Y bueno, ahora pues con una pequeña modificación de esa función, en lugar de mandarla a la altura 1, lo que hago es a los puntos de la parábola los mando a esto como a la coordenada X, ¿verdad? Entonces la gráfica tiene esta forma ahora, sí, ya no está elevada, los puntos de la parábola no van a la altura 1, sino que se van a esta como parábola inclinada, ¿verdad? Está contenida en el plano, este, no, en este no, está contenida en el plano x igual a z, ¿verdad? La parábola está contenida en el plano x igual a z, ¿sí? Precisamente porque el valor de la función f de x y es x en los puntos de la parábola. Y sí es continua, ¿verdad? Porque ya el problema solo se tenía cuando nos acercábamos por la parábola, ¿verdad? En el caso anterior, pero ahora pues ya se va al cero también, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de una función que si es continua, existen todas sus derivadas direccionales en el origen, pero bueno, ya no lo chequé, pero ahí se los dejo de tarea, que chequen que esta función no es derivable en el 0, 0, ¿verdad? No se satisface la definición de la derivada. De hecho, la derivada tendría que ser cero, ¿verdad? Porque las derivadas parciales de esta función en el origen son cero, ¿verdad? Entonces, la función lineal que tendría que parecérsele mucho, tendría que ser la constante cero. Pero se puede checar fácilmente que la constante cero no satisface la definición de derivabilidad. Entonces, bueno, pues ahí está un ejemplo, ¿verdad? De que hay ejemplos, este es muy sencillo, hay otro ejemplo un poquito más elaborado. Se puede modificar un ejemplo que venía que viene en el libro para hacerla continua y, y, y todas las derivadas direccionales en el origen también existirían, pero no es derivable, ¿verdad? ¿Sí? Para ver que esta no es derivable, aquí sí hay que recurrir a la definición directamente, ¿verdad? Ver que no satisface la definición. Porque, bueno, pues casi siempre hemos aprovechado para ver que una función no es derivable, ver que no es continua, ¿no? Si no es derivable en un punto, basta con ver que no sea continua, ¿verdad? Aquí, como sí es continua, pues entonces hay que este, verificar directamente que la función no es derivable en el origen. Y lo que pasa es que, bueno, pues es muy sencillo porque les digo, si fuera la derivada tendría que ser la constante cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las derivadas parciales, tanto en la dirección de x como en la dirección de y, en el origen valen cero. Entonces, bueno, se tiene que checar directamente que no es derivable, ¿verdad? Sí, viendo que el límite que definimos cuando la derivada no existe, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí se los dejo de tarea y ahí se ve que esta función no es derivable, aunque sí es continua y todas sus derivadas direccionales sí existen. ¿Estamos? Sí, está bien, Silgi. ¿Está todo el mundo de acuerdo?
Les digo, no más falta checar que directamente que la función no es derivable en el origen. Y bueno, entonces ahora voy a cambiar la presentación y ahora vamos a regresar a las diapositivas. Entonces déjenme regresar a las diapositivas. Vamos a presentar las diapositivas. Y justo, ¿en qué nos habíamos quedado? Bueno, pues nos habíamos quedado en justo en ver condiciones suficientes para garantizar que una función es derivable, ¿no? Ya habíamos visto una condición suficiente. Y esa condición suficiente, que va a ser la más conocida y la más usada, tiene que ver con la existencia, basta con que sean solo las derivadas parciales, ¿verdad? Basta con que en una vecindad de un punto x0 existan todas las derivadas parciales, ¿verdad? Y que en particular todas esas derivadas parciales solo sean continuas en el punto x0. Si eso pasa, entonces f es derivable en el punto, ¿verdad? Sí. Ya habíamos visto más o menos cuál era la idea de la prueba, que es muy geométrica, ¿verdad? Sí, que era como tratar de escribir la diferencia f de xy menos f de x0 y0, ¿verdad? Y es poniendo un truquito ahí, ¿verdad? Yéndonos por una serie de segmentos paralelos a los ejes, ¿no es cierto? Y eso nos permitía, pues de ahí de alguna manera introducir las derivadas parciales, ¿verdad? Yo hice el caso de R2, ¿verdad? Aquí hicimos el caso de R2, ¿sí? Entonces tomamos esta diferencia y vimos, ¿no? Que este cociente estaba acotado por esta suma de valores absolutos en donde ya están las derivadas parciales, ¿verdad? De tal manera que, como estamos suponiendo que son continuas en el punto x0, pues estas expresiones ya se van a cero y por lo tanto este cociente se iba a cero, ¿verdad? Lo cual implicaba que la función era derivable en el punto x0 y y0, ¿no? Entonces, esta es una condición suficiente, ¿verdad? Es decir, basta con que las derivadas parciales existan en toda una vecindad de un punto y que en el punto en particular sean continuas. Basta con que sean continuas solo en ese punto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues ahí está un teorema que va a ser, les digo, el más usado, ¿verdad? Este es el teorema que más se va a usar para saber cuándo una función es derivable en un punto. Condiciones suficientes, ¿verdad? Y bueno, ahora lo que quiero mostrarles es que, bueno, aquí estaba la conclusión, ¿verdad? De que este límite se iba a cero y por lo tanto la función era derivable, ¿sí? Y ahora lo que quiero es hacerles ver que lo recíproco no es cierto, ¿verdad? Es decir, el hecho de que una función sea derivable, pues no garantiza, incluso ni siquiera garantiza la existencia de todas las derivadas parciales en una vecindad del punto, ¿verdad? Ni siquiera todas las derivadas direccionales. Puede ser derivable en un solo punto y ahí solo existir las derivadas parciales, ¿verdad? Y las derivadas direccionales, pero no necesariamente en todos los puntos de una vecindad. Pero bueno, vamos a ver un caso todavía un poquito más general, que es una generalización de un resultado que se ve en cálculo. De hecho, la función que les voy a mostrar seguramente les va a resultar muy familiar, ¿no? Porque es una función que seguramente recuerdan del caso real. Por ejemplo, esta función, ¿sí? Definida de esta forma. Esta función, vamos a ver que sí es derivable en el 0, 0, pero que sin embargo sus derivadas parciales también existen en todos los puntos de R2 existen las derivadas parciales, pero no son continuas, en particular en el 0, 0 no van a ser continuas, ¿verdad? Lo cual va a mostrar que el recíproco de la proposición que acabo de mencionar no es cierta, ¿verdad? Es decir, la existencia de la derivada no garantiza que las derivadas parciales existan en toda una vecindad y mucho menos que sea continuas en el punto donde la función es derivable. Les digo, en este ejemplo, sí, las derivadas parciales sí existen, pero no son continuas. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? ¿Todo bien?
Entonces, vamos a ver cómo vemos que esta función sí es derivable. Bueno, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el procedimiento para ver que esta función sí es derivable? ¿Por dónde empezarían para ver que esta función sí es derivable? ¿Qué es lo que hay que hacer, chicos? A ver, ¿a ustedes qué se les ocurre? Si yo les pusiera en el examen, a ver, prueben que esta función es derivable en el origen. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Alguna idea? ¿O ya se nos borró todo con el puente? Pues sí, ¿verdad, Silgi? Checar la definición, ¿no? Encontrar la función lineal. ¿Y quién tiene que ser la función lineal que se le debe de aproximar? Tiene que ser solo una, ¿verdad? La función lineal que está representada por el vector formado por las derivadas parciales, ¿no? Entonces, porque si es derivable, esa es la única función lineal que puede funcionar, ¿no es cierto? Recuerden siempre eso, ¿verdad? Que si va a ser derivable, la única función lineal que puede funcionar para que cumpla la definición de derivada, pues es la función lineal representada a través del vector de las derivadas parciales, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es entonces calcular las derivadas parciales de esta función en el origen, ¿verdad? Ver que sí existan y luego entonces ver cuál es la función lineal asociada a esas derivadas parciales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, ¿verdad, chicos? Ahora, esta función, como está definida por partes en el origen, pues hay que calcular las derivadas parciales. No las puedo calcular con reglas de derivación, ¿verdad? Porque pues, su definición en el origen está aparte, ¿verdad? No sigue estas reglas, ¿no? Entonces, para calcular las derivadas parciales de esta función con respecto de x y con respecto de y en el origen, pues ni modo, hay que irnos a la definición, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la definición dice que la derivada parcial de f en el 0, 0, pues es este límite, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y bueno, haciendo cuentas, f de 0, 0 es el origen, ¿verdad? Y la norma, ustedes si se fijan en la definición de la función, aquí está la norma al cuadrado por el seno de 1 entre la norma del vector, ¿verdad? Esa es la definición, ¿verdad? La pude haber escrito así, ¿sí? Entonces, en el vector h, 0, su norma es el valor absoluto de h, ¿verdad? Su norma al cuadrado sería h cuadrada, pero bueno, pues la cancelé con esta h y me queda h por seno de 1 entre el valor absoluto de h. Pero sabemos que este límite sí existe, ¿verdad? Porque el seno es una función acotada y cuando h tiende a 0, pues esto se lo lleva al 0, ¿verdad? Entonces la derivada parcial de f con respecto de x sí existe y es 0, ¿verdad? Y análogamente pasa con la derivada parcial de f con respecto de y, ¿verdad? En el 0, 0. Es completamente análogo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el vector 0, h, pues también tiene norma valor absoluto de h, ¿verdad? Entonces, la derivada parcial de f con respecto de y en el 0, 0 también vale 0, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, la derivada, si existe la derivada, o sea, si esta función es derivable en el origen, la función lineal que asociada a su derivada tiene que ser la constante cero, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tenemos que verificar que se satisface la definición de la derivada, ¿verdad? Y bueno, pues entonces, por cierto que calculé también las derivadas para que vean porque quiero ver que estas no son continuas en el origen, ¿verdad? Calculé las derivadas parciales en puntos diferentes del 0, 0, y eso sí lo puedo hacer siguiendo las reglas de derivación, ¿verdad? Todas las reglas de derivación que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tal vez me les adelanté un poco, ¿verdad? Porque estoy usando una especie de composición, ¿verdad? Pero bueno, pueden checar fácilmente que así se calculan las derivadas parciales en los puntos x y, no, que sí lo sé, ¿verdad? Para derivadas parciales ya sé reglas de composición, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la parcial de f con respecto de x y esta sería la derivada parcial de f con respecto de y, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Usando las reglas de derivación que ya vimos para las derivadas parciales, ¿verdad? Incluyendo cierta regla de la cadena, ¿verdad? Cierta composición
con la función seno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, sí existen las derivadas parciales en cualquier otro punto distinto del origen, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, como vimos, en el origen, la derivada parcial con respecto de x y con respecto de y valen cero. Sí, ¿verdad, Joel? ¿Y por qué existen? Porque todas las funciones involucradas son funciones que tienen derivadas parciales, ¿verdad? Ahí por eso digo que habría que usar todas las reglas de derivación, ¿verdad? ¿Sí? Que si el producto de funciones derivables sus derivadas parciales existen, entonces existe la derivada parcial del producto, de la composición con funciones, etcétera, ¿no? En realidad estoy usando todas esas reglas para concluir que la derivada parcial en puntos diferentes del 0,0 sí existe y que es esta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ese sería el argumento, ¿verdad, Joel? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, justo estoy usando eso. Y bueno, entonces ahora vamos a tomar, vamos a mostrar que la derivada, bueno, que las derivadas parciales, vamos a aprovechar para ver que las derivadas parciales, no son continuas, ¿verdad? Y bueno, si yo calculo, por ejemplo, el límite de la derivada parcial con respecto de y para este tipo de puntos, ¿verdad? Si sustituyen los puntos de la forma t, 0, ¿sí? Como y es 0, ¿sí? Me queda, estoy tomando t, 0, entonces aquí hay un error, ¿verdad? Tuve que haber escrito, es la parcial con respecto de x, es la que se comporta así, ¿verdad? Aquí debería de haber escrito x, ¿verdad? Porque en los puntos de la forma t, 0, esa es la que toma este valor, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Sí, me equivoqué ahí, ¿verdad? Aquí debería decir con respecto de x, ¿verdad? Sí, con respecto de x. Y bueno, salvo por ese error, ¿verdad? Esta expresión no tiene límite cuando t tiende a cero, porque esta función no tiene límite, ¿verdad? Esta sí tiene límite, pero esta no tiene límite cuando t tiende a cero, y por lo tanto toda esta resta no tiene límite, ¿verdad? Y por lo tanto, pues esto diría que la parcial de f con respecto de x no es continua, de hecho, porque ni siquiera tiene límite, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y algo análogo se podría argumentar ahora evaluando ahora sí la derivada parcial de f con respecto de y en los puntos de la forma ahora 0, t, ¿verdad? Pasaría algo que daría una función totalmente análoga a esta, ¿de acuerdo? Y entonces la derivada parcial con respecto de f con respecto de y tampoco tendría límite en el 0, 0 y mucho menos serían continuas. ¿Sí está claro? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces les digo, aquí nomás hay un errorcito que es x y luego hay que hacer algo análogo con la derivada parcial de f con respecto de y en los puntos de la forma 0, t. Y eso prueba que, pues, de hecho, estas derivadas parciales ni siquiera tienen límite, mucho menos son continuas. Y ahora sí voy a verificar que la función sí es derivable, ¿verdad? Pero entonces observen, ¿quién debería de ser esta función lineal? Pues esto es el 0, 0, ¿verdad? Es la función constante 0. Entonces, pues aquí simplemente me queda f de xy entre la norma de xy, porque toda esta expresión se hace 0, ¿verdad? ¿Estamos? Y esto que me queda, pues me queda una cosa muy sencilla, ¿verdad? Me queda esto que está arriba, que no es más que la norma del vector xy al cuadrado, entre la norma de xy, se cancela 1, me queda así, y también es fácil ver que este límite es 0, ¿verdad? Por la misma razón, porque el seno está acotado y esto se va a 0, pues entonces el producto se va a 0 y por lo tanto este límite sí es 0, ¿verdad? Y eso prueba que la función sí es derivable en el 0, 0, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo que esto prueba que, pues, efectivamente. Porque recuerda, Leonardo, que esto es, ¿a qué es igual? Esto es igual al gradiente, pero el gradiente es el 0,0, ¿verdad? Porque todas las derivadas parciales en el 0, 0, tanto con respecto de x, con respecto de y, resultaron 0, ¿verdad? Entonces, esta función lineal es la constante 0, ¿sí?
Entonces, multiplicada por, evaluada en este vector me da 0. Y f de 0, 0 también es 0, ¿no? Entonces, toda esta expresión se hace 0 y por eso solo queda f de xy, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí estamos? ¿Está todo bien, chicos? Entonces, pues hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, les digo, esto prueba que este resultado no se vale lo recíproco, ¿verdad? Aunque la existencia de las derivadas parciales en toda una vecindad de un punto y que fueran continuas en ese punto sí garantiza la derivabilidad de la función, la derivabilidad de la función no garantiza que se valgan estas propiedades, ¿verdad? Ni siquiera la existencia de todas las derivadas parciales en una vecindad del punto y mucho menos que sean continuas. Aun cuando sí existieran las derivadas parciales, pueden existir, pero no necesariamente tienen que ser continuas. Entonces recuérdenlo, siempre estos son condiciones suficientes para la derivabilidad, pero no necesarias, ¿de acuerdo? Entonces, pero ese es un resultado, les digo, es uno de los resultados más importantes que vamos a seguir usando de aquí en adelante para poder asegurar que una función es derivable en un punto, ¿verdad? Este es el teorema que casi siempre vamos a usar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues entonces ahora, ¿qué es lo que, bueno, pues ahora nos vamos a seguir con las propiedades clásicas de la derivada, ¿verdad? Los que tienen que ver con la aritmética, ¿no? Con la aritmética de las funciones. Entonces, bueno, pues aquí está el teorema clásico, la proposición clásica de que si la suma, si dos funciones son derivables, su suma es derivable, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí está, vamos a tomar un par de funciones definidas en el mismo dominio, un punto x0 en ese dominio, y si ambas son derivables en x0, pues se satisface lo siguiente, ¿no? Él satisface que la suma es derivable y que la derivada es la suma. Aquí observen que estamos hablando de funciones lineales, ¿verdad? ¿Sí? Aquí estamos observen que lo que estamos diciendo es que la derivada de f más g es la suma de las derivadas, vistas como funciones lineales, ¿verdad? ¿De acuerdo? Lo mismo pasa acá, ¿verdad? Si yo tengo que una constante por una función derivable, esa función es derivable y es igual a alfa por la derivada de f, es decir, se vale exactamente lo mismo que en el caso real. El producto también es análogo, ¿verdad? ¿Sí? Y se vale la regla de Leibniz, ¿verdad? Como todo el mundo espera. Estoy seguro que todos ustedes sabrían ya hacer la prueba de estas afirmaciones sin ningún problema, ¿no? Casi nada más como revisar cómo se hacía la demostración en el caso real, se puede imitarla para hacer la demostración en este caso. De hecho, también está el caso del cociente, ¿verdad? ¿Sí? Si la función f entre g es derivable, la función f entre g también es derivable, siempre y cuando la función g no sea cero en el punto x0. Y la derivada del cociente, si se dan cuenta, es una regla exactamente análoga a la que se cumple para el caso real, ¿verdad? Es una por la derivada de la otra menos la segunda por la derivada de la primera, todo dividido entre la segunda al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Si se dan cuenta, la ecuación es exactamente la misma. Y las pruebas se pueden imitar, ¿verdad? ¿Sí? La verdad es que nos llevaría tiempo hacer las pruebas y no vale mucho la pena, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes podrían replicar la prueba del caso real para este tipo de funciones. Y bueno, están las reglas de la cadena, ¿verdad? También hay dos tipos de composiciones con los que ya podemos hablar de regla de la cadena. Podemos componer f por la izquierda con una función de los reales en los reales, ¿verdad? O por la derecha, primero con una función de R en Rn, ¿sí? Es decir, ya podemos hacer ese tipo de composiciones tanto por la izquierda como por la derecha, porque ya tenemos el concepto de derivada para ese tipo de funciones, ¿verdad? Entonces, voy a primero a ver el caso de cuando componemos con la izquierda, ¿verdad? Es decir, si tomo f, que voy de Rn en R, y luego tomo una función de R en R, y pues me fijo en la composición G compuesta con F, o F seguida de G, ¿verdad? Me fijo en esta composición, que vuelve a ser una función de Rn en R, ¿verdad? Y pues su derivada
otra vez se cumple la regla de la cadena tal cual, ¿verdad? Como esperábamos que se cumpliera, es decir, la derivada de la primera es un número real por la derivada de la segunda, ¿verdad? Si la derivada de la primera en f de x0 por la derivada de la segunda en x0, ¿verdad? Y pues esto claramente es otra vez una función lineal, ¿verdad? Un escalar por la derivada de f en x0. ¿Estamos de acuerdo? Esto pues, es más o menos parecido a lo que habíamos hecho ya con las derivadas direccionales, ¿no? Este tipo de composición, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, y la otra regla de la cadena es al revés, ¿verdad? Si primero tomo una función de R en Rn y luego le aplico f, esa realmente va a ser la que más jugo le vamos a sacar ahorita, ¿verdad? Sí, es la que nos va a ser más útil por ahorita. Esta es una muy buena función, ¿verdad? Digo, una muy buena regla de la cadena, pero la que va a ser más útil es esta, ¿verdad? Si primero tenemos una función de R en Rn, ¿verdad? Cuya imagen cae en el dominio de f, y luego le aplicamos de Rn en R, ¿sí? Entonces, la composición, fíjense, la composición va a ser una función de R en R, ¿verdad? Por cierto, ¿no? Ya va a ser una función de R en R. Bueno, pues si f es derivable en x0, ¿sí? Es decir, en gamma de t0, ¿verdad? Ese es el punto x0, ¿sí? Y gamma también es derivable en t0, ¿sí? Entonces, la composición es derivable y además la derivada de esta composición, que lo puse así, ¿verdad? Porque esta ya es una función, esta composición es una función de los reales en los reales. Por eso lo pongo como usando solo esta notación, ¿verdad? ¿Sí? La derivada de esta composición en el punto t0, pues ¿qué va a ser? Formalmente va a ser la derivada de f en x0 evaluada en gamma prima de t0, ¿verdad? Que bueno, para evocar la regla de la cadena, si la pongo así, si recuerdo que la derivada se puede ver evaluada en un vector, se puede ver como el producto punto del gradiente de f en x0 punto, el vector, ¿verdad? Esta fórmula evoca de manera más cercana a las reglas de la cadena como las conocemos, ¿verdad? ¿Estamos? Pero en realidad lo que dice es que la derivada de esta composición es la derivada de f en gamma de t0, ¿verdad? Aquí este punto x0 es gamma de t0, evaluada en gamma prima de t0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eso es lo que dice esta regla de la cadena. Como ya les había dicho, híjole, las pruebas técnicamente son muy, muy elaboradas y creo que no vale mucho la pena invertirles tiempo a las pruebas. Yo les sugiero que las lean y si tienen dudas o tienen problemas en alguna parte, pues las revisamos, nos ponemos de acuerdo en algún día y revisamos los que tengan dudas. Pero creo que ahorita no vale mucho la pena porque técnicamente son muy elaboradas, nos llevaría mucho tiempo y yo estoy seguro de que después de que termine la prueba se nos va a olvidar a todos, ¿no? Entonces, yo creo que mejor vamos a concentrarnos en las consecuencias de esta regla de la cadena, sobre todo esta. Esta es la que tiene más aplicaciones interesantes, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, les reitero, ¿no? Si quieren, si revisan la prueba en el libro, las pruebas de estas dos, entonces, y tienen dudas, pues las revisamos, las vemos, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, lo que quiero ver es las consecuencias, ¿sí? Es una excelente regla de derivación, pero tiene consecuencias de carácter práctico muy interesantes, muy importantes, que se usan con mucha frecuencia. Entonces, lo primero tiene que ver con los conjuntos de nivel de la función, ¿sí? Sobre todo cuando son funciones de R2 en R o de R3 en R, ¿verdad? En donde, en el primer caso, en R2, los conjuntos de nivel suelen ser curvas y en R3 los conjuntos de nivel suelen ser superficies, ¿no? Entonces, con esta regla de la cadena, por ejemplo, vamos a poder hablar o extender el concepto ya sea de recta tangente a un conjunto de nivel de la función, o el de plano tangente, ¿verdad? También para conjuntos de nivel. Observen que ahorita, por ejemplo, rectas tangentes, pues en cálculo 1
hablamos de recta tangente para la gráfica de una función, y ya en el capítulo 3 vimos a qué se le llamaba la recta tangente o cómo construir una recta tangente a una curva, ¿verdad? A una curva parametrizada. Y en cuanto a planos tangentes, ahorita solo hemos definido el plano tangente de la gráfica de una función de R2 en R, ¿verdad? Entonces, un poquito esto va a extender el tipo de conjuntos donde podemos hablar tanto de recta tangente como de plano tangente, ¿verdad? Son aquellos conjuntos que se pueden ver como el conjunto de nivel de alguna función, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a necesitar primero qué significa, tratar de establecer con precisión qué significa que si tomamos un punto en un conjunto de nivel de una función, ¿qué significa que un vector n, esté en la dirección normal al conjunto de nivel en ese punto? Más o menos, a ver, o sea, hablando ya sea de en R2 de curvas de nivel o en R3 de superficies de nivel, ¿a qué se le llamaría un vector? ¿Cuándo diríamos que un vector es normal en el punto X0 al conjunto de nivel? ¿Cuál es una idea de cómo se puede definir eso de que un vector sea normal? ¿Alguien tiene una idea de cómo se podría definir que un vector es normal? Eso, ¿verdad? Eso. En el caso de las curvas, ¿verdad? Si es como que si es perpendicular a un vector tangente a la curva, ¿no? ¿Sí? Y en el caso de superficies de nivel, es decir, si mi conjunto de nivel es una superficie, es como ortogonal, ¿verdad? Bueno, que me estás dando un sinónimo, ¿no, Emanuel? Me estás diciendo, es normal si es ortogonal. Y yo te preguntaría, ¿y qué es ortogonal? No me vayas a decir que es ortogonal si es normal, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería una idea un poquito más de fondo para decir este, por ejemplo, en el caso de R3, es decir, si tienen una superficie de nivel de una función, ¿cuándo dirían que un vector es normal a esa superficie de nivel en un punto? ¿Qué le debería de pasar a ese vector? ¿Cómo se debe de comportar con respecto a esa superficie? ¿Sí? Bueno, fíjense que una posibilidad de hacer esto es, pues sí, Silgi, pero yo te preguntaría a su vez, ¿y qué es el plano tangente a una superficie de nivel en un punto? Justo, ¿verdad? Justo para allá vamos, ¿no? A tratar de definir justo a qué se le llama un plano tangente a un conjunto de nivel, ¿verdad? Porque hasta ahorita solo lo tenemos definido para superficies que se pueden ver como la gráfica de una función. Ujú. El plano sí, ¿verdad? Bueno, sí, las funciones lineales de R2 en R tienen como gráfica un plano. Ujú. A ver, Jesús, que el producto interno con el vector tangente, pero ¿cuál vector tangente? ¿De qué vector tangente me hablas? Recuerda, estamos en el conjunto de nivel de una función de R3 en R, que casi siempre se ve como una superficie. La superficie da vectores tangentes. Pues bueno, miren, ya no los voy a... eh, la, Eric, los conjuntos de nivel de una función lineal de R3 en R son un plano. Eso, por ejemplo, sí es cierto, ¿no? Los conjuntos de nivel, aquí creo que tendríamos que hablar de conjuntos de nivel, y sí se sabe que se puede probar que los conjuntos de nivel de una función, por ejemplo, de R3 en R, sí es un plano, ¿verdad? Eso sí pasa. Ujú. Entonces, miren, a ver, mejor les voy a decir de una vez, geométricamente. En el caso de R2,
De hecho, por ahí me decían que si tomaba una curva de nivel, ¿no? En el caso de R2 tomaba una curva de nivel, si el vector n es normal, si era perpendicular al vector tangente generado por una parametrización, supongo, ¿verdad? Que los que me dijeron esa idea se referían a eso, ¿no? Aunque fíjense que algo que no tenemos probado es que un conjunto de nivel siempre tenga una parametrización, ¿verdad? Eso es un problema interesante, ¿no? Si es cierto que cualquier conjunto de nivel de una función lo puedo parametrizar, ¿verdad? Aunque casi siempre los conjuntos de nivel de funciones de R2 en R se pueden ver como curvas, pues algo que no hemos probado o que no tenemos garantizado es que todo ese conjunto de nivel tenga una parametrización, ¿verdad? Siempre exista una parametrización. Pues fíjate, Daniel, que cuando menos localmente, vamos a probar que localmente, ¿sí? Bajo ciertas propiedades, localmente, dado un punto en el conjunto de nivel, localmente sí se puede parametrizar un pedacito de la curva, del conjunto de nivel, ¿verdad? O de la curva de nivel. Y para probar eso, tenemos que echar mano de un teorema importantísimo que vamos a ver, que se llama el teorema de la función implícita, ¿verdad? Y como dice Eric, está difícil probar que cualquier conjunto de nivel para cualquier función se pueda ver como, se pueda parametrizar por medio de una función gamma de R en R2, ¿verdad? Hay que ponerle ciertas condiciones. Y solo se pueden decir a veces cosas locales, ¿verdad? ¿Sí? Localmente sí se puede, sí, bajo ciertas condiciones sobre la función f, sí se puede asegurar que al menos un pedazo del conjunto de nivel sí se puede ver, se puede parametrizar por medio de una función, ¿verdad? Pero para eso, para probar ese tipo de cosas, vamos a tener que echar mano de un teorema importantísimo que se conoce como el teorema de la función implícita, ¿sí? Entonces, sí, podemos poner funciones muy feas, ¿verdad, Eric? Claro que trabajaríamos con conjuntos de nivel de funciones derivables y cosas de ese estilo para poder entonces garantizar que al menos localmente sí se puede, ¿verdad? Sí, claro, si tomamos funciones muy locochonas, pues seguramente no se puede, ¿verdad? Ujú. Ese es lo que está en el capítulo 5, ¿verdad? Es el último capítulo, el teorema de la función implícita y el teorema de la función inversa. Pero bueno, vamos a apurarnos para poder llegar a ese capítulo, ¿no? Entonces, miren, tanto en el caso de R2, de las curvas de nivel, como de las superficies de nivel, una idea, ¿sí? Una idea para decir que un vector n es normal en el punto x0 al conjunto de nivel es el siguiente. Si tomamos, aunque sea un pedacito de una parametrización de un pedazo del conjunto de nivel que contenga el punto x0, ¿sí? En el caso de R2, lo vamos a decir que pase eso, ¿verdad? Que para cualquier curva que pase por el punto x0 y que caiga, aunque sea un pedacito de esa curva, caiga en el conjunto de nivel, ¿sí? La derivada de esta parametrización en el punto x0, ¿verdad? ¿Sí? Es perpendicular a n. Si eso pasa para cualquier curva, ¿verdad? Entonces vamos a decir que n es normal a el conjunto de nivel en el punto x0. Y algo análogo sucede en R3, ¿verdad? Para cualquier curva contenida en el conjunto de nivel que pase por el punto x0, ¿verdad? Si su derivada, ¿verdad? Que es como una especie de vector tangente a la superficie, es perpendicular a n, ¿verdad? Y esto debe de suceder para cualquier curva, ¿verdad? ¿Sí? Aquí en R3 tenemos más margen, ¿verdad? Hay muchos más curvas. Aquí como que no hay tantas, ¿no? Pero en el caso de R3 hay mucho más curvas que pasan por el punto x0, ¿verdad? Y lo que le vamos a pedir es que el vector n, si es perpendicular a los vectores tangentes de cualquier curva en este punto, ¿sí? Entonces va a ser, en ese caso se dice que es normal. ¿A qué parte, Ángel? Te digo, en el caso de R3, de conjuntos de nivel de funciones de R3 en R, los conjuntos de nivel son superficies, ¿verdad? Aquí, pues, ¿cuántas curvas? A lo mejor hay una curva,
puedo recorrer un pedacito de este conjunto de nivel en esta dirección y a lo mejor otra es en esta dirección, ¿verdad? De tal manera que su vector tangente apunta ahora para acá, ¿no? ¿Sí? Pero no hay muchas curvas, ¿no? Digo, a lo mejor hay muchas porque pueden ir a diferente velocidad, ¿no? Pero esencialmente hay una curva que va a recorrer, que recorre en este sentido o una que recorre en este sentido, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. En el caso de R3 hay mucho más curvas, ¿verdad? Hay mucho más curvas que pueden pasar, que están contenidas en el conjunto de nivel, que pasan por el punto X0, ¿no? Hay mucho más, como que hay más margen, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y bueno, para que el vector n digamos que es normal a la superficie de nivel en este punto, lo que le vamos a pedir es que sea perpendicular a los vectores tangentes de cualquier curva que pase por el punto, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, vamos a ver esto como un poco como la definición, vamos a dar una definición, en el caso general, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que un vector n es normal al conjunto de nivel de una función, ¿sí? Si para cualquier otra función gamma de R en Rn que tenga las siguientes características, ¿no? Que siempre viva en el conjunto de nivel, ¿verdad? Para que sea una curva que esté contenida en el conjunto de nivel. Que en un punto T0 del intervalo abierto pase por el punto X0 y que su derivada sea distinta de cero. Bueno, para cualquier curva que cumpla estas tres características, si sucede que n es perpendicular a ese vector tangente, entonces en ese caso es cuando vamos a decir que n es normal al conjunto de nivel en X0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está clara la definición? Que esta definición se puede dar en el caso general, ¿verdad? De funciones de Rn en R, ¿verdad? Para conjuntos de nivel de Rn en R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está bien? Entonces, si ya estamos de acuerdo en que a ese tipo de vectores, cuando un vector n cumpla con estas propiedades, ¿verdad? Para cualquier función gamma, ¿sí? Le vamos a llamar un vector normal. Pues fíjense que la regla de la cadena que acabamos de demostrar que acabamos de decir hace un rato, nos demuestra, ¿sí? ¿Sí? Que con base en esta definición, nos dice que el gradiente siempre es un vector normal a la curva de nivel de una función en el punto f de x, en el punto f de x0, ¿verdad? ¿Sí? La curva de nivel f de x0 en el punto x0. ¿Sí estarían de acuerdo con eso? De que justo esa regla de la cadena, pues ya, y con esta definición, ¿verdad? Pues ya podemos concluir que un vector gradiente, ¿verdad? De una función, siempre va a ser un vector normal a esta curva de nivel en este punto x0. ¿Estamos? ¿Sí? El vector gradiente siempre es un vector normal al conjunto de nivel, ¿verdad? Que contiene al punto x0. ¿Por qué, Bruno? Pues bueno, porque suponte que tú te tomas una, vamos a ver, lo voy a argumentar aquí. Sí, si yo tomo una función derivable en el punto x0, lo que voy a demostrar es que este vector, ¿sí? Siempre es normal, ¿verdad? Y vamos a ver, entonces vamos a justificar por qué sucede eso. ¿Bajo qué hipótesis? Bajo la hipótesis de que f es derivable en el punto x0, ¿verdad? Es decir, que existe el vector gradiente, ¿no? Esa es bajo la hipótesis, entonces, de que este vector siempre va a resultar ser normal. ¿Por qué? Bueno, pues bueno, verifiquemos que este vector cumple con esta definición de normalidad, ¿no? Es decir, vamos a suponer que tenemos una curva gamma que siempre está contenida en este conjunto de nivel, que en un punto T0 pasa por el punto X0, ¿sí? Y que tiene derivada distinta de cero, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que gamma es una función que satisface estas condiciones. ¿Y qué es lo que quiero demostrar? Que entonces el gradiente de f en x0 punto gamma prima de t0 es cero, ¿no? Eso es lo que quisiera demostrar para demostrar que este vector satisface esta definición de ser normal, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí estamos bien, Bruno? ¿Estaríamos de acuerdo? Ok, entonces vamos a checarlo, ¿no? Ahora, fíjense, es muy importante que veamos
esta condición, porque esta condición que me dice cuánto vale f compuesta con gamma para toda t en el intervalo a, b. ¿Qué podemos decir de esa función composición? Si los puntos gamma de t siempre están en el mismo conjunto de nivel, lo que me está diciendo esa condición es que la función composición es constante, ¿no? O sea, si todos valen lo mismo. F en gamma de t para toda t, pues toman el mismo valor, en este caso f de x0, ¿no? Por lo tanto, es una función constante. Y por lo tanto, su derivada es cero, ¿verdad? Por un lado, ¿no? Su derivada es cero porque es una función constante en todo un intervalo alrededor del punto t0, ¿no? ¿De acuerdo? Y por otro lado, por la regla de la cadena que acabamos de mencionar, esta derivada es este producto punto. Entonces, el gradiente punto la derivada, pues sí es cero, ¿verdad? Entonces se satisface esta condición de ser normal, ¿verdad? Este vector satisface la definición de normalidad que acabamos de dar, ¿verdad? ¿Sí estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cuál de las dos igualdades, Daniel? ¿La primera o la segunda? La segunda es la regla de la cadena, ¿no? Es la regla de la cadena precisamente, ¿no, Daniel? Eso fue lo que afirmaba la regla de la cadena, ¿no? Cuando componemos una función, primero tomamos R, gamma de R en Rn, y la componemos con F de Rn en R, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la regla de la cadena que probamos. Bueno, no la probé, ¿verdad? Pero fue la que mencioné, ¿no? La segunda regla de la cadena, ¿sí? Sí, a ver, me regreso. Esta es, ¿no? Esta regla de la cadena, ¿verdad? Que la derivada de esta composición es ¿verdad? Ujú. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué cero, Silgi? Porque fíjate que, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Para que un vector sea normal, tenemos que para cualquier función gamma, que en particular que satisfaga, que gamma de t, todos los puntos de la curva caen en el conjunto de nivel. Uh-huh. ¿Por qué todos los puntos caen en el conjunto de nivel? ¿Esto qué me dice de la composición f en gamma de t? ¿A qué es igual f en gamma de t? Si gamma de t va a caer en el mismo conjunto de nivel. Eso me dice que la composición es la constante c para toda t, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Es constante, ¿verdad? ¿De acuerdo? Dado que están en el mismo conjunto de nivel, ¿sí? El conjunto de nivel es una imagen inversa, ¿verdad? ¿Sí? Eric dice, entonces para que el conjunto tenga más de un punto, la función debe ser no inyectiva. Sí, casi siempre todas las funciones de R2 en R y de R3 en R son no inyectivas, Eric, ¿no? Para mandar algo muy gordito en algo flaquito como los reales debe ser no inyectiva, ¿no, Eric? Casi siempre. No tenemos mucho por qué preocuparnos de la inyectividad de la función f, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es que esta composición es constante y por eso su derivada es cero, ¿verdad? Uh-huh. Por un lado, ¿verdad? Uh-huh. Esta composición es constante y por eso su derivada es cero, por un lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la función gamma de t estoy suponiendo que todo el tiempo cae en este conjunto de nivel, ¿verdad? Entonces, por eso es cero. Y por otro lado, esta identidad es por la regla de la cadena, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? Entonces, esto es padre porque, pues eso nos dice que el gradiente de una función en un punto x0 siempre es un vector normal, en este sentido que lo estamos diciendo acá, al conjunto de nivel que contiene al punto x0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y eso es padrísimo porque entonces con esta idea, ¿sí? Podemos definir, al menos por ejemplo, para el caso de R2 en R, ¿sí? Si tengo una función de R2 en R, tal que existe su derivada, ¿verdad? Su gradiente y no es cero, ¿sí? Su gradiente en un punto existe y no es cero, entonces podemos definir lo que vamos a llamar la recta tangente al conjunto de nivel en este punto x0, ¿verdad?
Y pues, ¿cómo creen que la vamos a definir? Pues como esto, ¿verdad? Un vector normal, punto x menos x0 igual a 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esto extiende, ¿verdad? Ya habíamos hablado de rectas tangentes, pero para gráficas de funciones de RNR, o de rectas tangentes para conjuntos que se pueden parametrizar, ¿verdad? Que tienen una función que las parametriza de manera derivable y que su derivada no sea cero, ¿verdad? Pero bueno, ahora están este tipo de conjuntos que se llaman conjuntos de nivel, que bajo estas condiciones, ¿verdad? Si la función es derivable y su derivada no es cero, podemos también construirle su recta tangente. Más adelante vamos a ver que, como decían por ahí, un conjunto de nivel a lo mejor no completito se puede ver como, por ejemplo, la imagen de una función de R en R2, ¿verdad? O de R en Rn en el caso general, pero localmente sí. Y entonces vamos a ver que las definiciones coinciden, ¿verdad? Esto es para el caso de en R2 y en R3, pues vamos a definir el plano tangente, ¿verdad? De manera totalmente análoga, ¿verdad? ¿Sí? Este sería el vector normal al plano, ¿verdad? Sí, y a este plano, determinado por esta ecuación, le vamos a llamar el plano tangente. Fíjense que ya entre los problemas, ahora sí, por ejemplo, van a ver, les pido probar en uno de los problemas que este concepto extiende el concepto de plano tangente para la gráfica de una función, porque resulta que la gráfica de una función de R2 en R sí se puede ver como el conjunto de nivel de una función de R3 en R, ¿verdad? Por ahí, eso es algo que ya habíamos visto, creo, en el capítulo 2. La gráfica de una función de R2 en R siempre se puede ver como un conjunto de nivel 0 de una función de R3 en R. Y entonces, ahí les voy a pedir que en ese problema que chequen que coinciden, ¿verdad? Estos planos tangentes, este plano tangente visto como un plano tangente de un conjunto de nivel, con el plano tangente visto como la gráfica de una función, ¿verdad? Del mismo conjunto de nivel. Sí, ese es un problema que no sé si ya lo vieron, pero por ahí debe de estar, ¿verdad? No me acuerdo qué número es. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Entonces, pero el resultado más importante es esto, ¿verdad? De que el vector normal, el vector gradiente, siempre es un vector normal al conjunto de nivel, ¿sí? Del punto x0, ¿verdad? Que contiene al punto x0. Eso es, geométricamente es algo que lo van a usar con mucha frecuencia, ¿verdad? Ya sea cuando hablen de curvas de nivel o de superficies de nivel o de conjuntos de nivel en general, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Este ejemplo. Y bueno, ya no hice, digo, podemos hacer un ejemplo, creo que hice por ahí algún ejemplito geométrico. Ajá, sí, déjenme mostrarles. Creo que vamos con buen tiempo. Por cierto que, no sé si quieran, prefiero que no tomemos un descanso. Creo que si me aguantan otros 20, 25 minutos, terminamos ya el temita, ¿de acuerdo? Nada más déjenme de ver si este, les quiero enseñar algunos ejemplitos de cómo se usa esto, ¿verdad? Sí, cómo se usa esto en cómo se usa esto, por ejemplo, para calcular conjuntos de nivel. Entonces, miren, otra vez les voy a mostrar lo de GeoGebra, otra idea de GeoGebra, y aquí está. Esta curva, la cardioide, ¿sí? Ya la ven, ¿verdad? La cardioide, ¿sí? Es un conjunto de nivel de esta función que está aquí. Si quieren, se las muestro completa. Esta función f de xy, ¿sí? La cardioide roja que está aquí, la cardioide roja, es el conjunto de nivel 0 de esta función, de la función x cuadrada más y cuadrada menos 2x al cuadrado menos 4 por x cuadrado más y cuadrada. ¿Sí? Es un conjunto de nivel, el conjunto de nivel 0 es esta cardioide, ¿sí? Y bueno, pues calculé en el punto 0,2, ¿verdad?
calculé el gradiente, que el gradiente, por cierto, es un vector muy grandote, ¿verdad? Es este vector. No, déjenme decirles cuál es ya no me acuerdo cuál era, pero es un vector muy grandote que está aquí, ¿sí? Es muy grandote, por eso lo cambié por uno más chiquito, pero en esta dirección apunta el vector gradiente, y por lo tanto, pues es normal a la curva en este punto, y con eso defino esta recta tangente, ¿verdad? Y con esta recta tangente, pues ya, de hecho, esta recta tangente ya la había yo calculado cuando vimos una parametrización de la cardioide. Y bueno, por ahí les digo en el libro que chequen que pues es la misma, ¿verdad? Les hago ver que es exactamente la misma recta tangente. Este es para el caso de esta cardioide y también podemos ver. Sí, resulta que esta cardioide roja, Bruno, es el conjunto de nivel cero de esta función, ¿verdad? Sí, es todo el conjunto de nivel cero de esta función. Ah, no, pues la función se debe ver muy complicada, ¿no? Esa ya no la grafiqué, Daniel, ¿sí? Porque nomás quería ilustrar cómo construir, rectas tangentes a conjunto de nivel, ¿verdad? Este es el conjunto de nivel cero de esta función que está aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, la gráfica ya no la hice. Sí, 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 exacto. Debe ser. Bueno, ahí Jesús Omar dice que nos va a enseñar a ver cómo le sale la gráfica. Perfecto. Y bueno, y otro ejemplo, para un conjunto de nivel en R3, ¿sí? En R3, miren, aquí lo vemos en R3, y tomé ahora esta función, que es una función que me da, sus conjuntos de nivel son elipsoides, ¿verdad? Son elipsoides, ¿no? Entonces ahí está, ¿sí? Un conjunto, también este es el conjunto de nivel 2/3, creo, no sé cuánto, el conjunto de nivel cuánto vale en el 1,1, me tomé el punto 1,1, ahí evalué la función y ese es su conjunto de nivel, este punto en el que estoy trabajando, este es el punto 1,1, ¿sí? Y el conjunto de nivel es un elipsoide, y con eso, con el gradiente, ¿verdad? Con el gradiente, que es este vectorcito, pues puedo construir su vector tangente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Ahí está para que se mareen un poco. Ese es el plano tangente, efectivamente, ¿verdad? ¿Sí? Construido, ¿sí? Viendo a este conjunto, a el elipsoide, viéndolo como un conjunto de nivel, ¿verdad? Esa es la gracia, ¿verdad? ¿Sí? Que a este elipsoide lo estoy viendo como un conjunto de nivel de esta función, ¿de acuerdo? Y con su gradiente, claro, a la gráfica de esta función pues ya ni se puede ver, ¿verdad? Esta función, su gráfica, pues está en R4, ¿verdad? Ahí sí ya ni se puede ver, ¿verdad? Exacto. Los conjuntos de nivel de una función de R3 en R, pues son superficies, ¿verdad? ¿Sí? Y los conjuntos de nivel de esta función, pues son elipsoides, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, ¿quién es el conjunto de nivel cero? ¿Cuáles son todos los puntos que se van al cero bajo esta función? Pues solo es el origen, ¿verdad? Ahí la superficie es un punto, ¿verdad? El conjunto de nivel solo es un punto. El conjunto de nivel para números negativos es cero, es el vacío, mejor dicho, ¿verdad? Ahí no hay tal, ¿verdad, Eric? Ahí no lo definimos. Porque ahí el gradiente es cero, ¿verdad? Sí, el gradiente de la función en el origen es cero, ¿verdad? Es el 0,00, por eso tuve la precaución de pedir que el gradiente no sea el cero, el vector cero, ¿verdad, Eric? Para no caer en esos problemas. ¿Estamos? Ok, entonces esta es una manera muy padre de construir planos tangentes a superficies de nivel, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, entonces regresemos. Este,
Vamos a regresar a diapositivas. Sí. Y cualquier función la podemos hacer conjunto de nivel de otra. Sí, por ejemplo, la gráfica de una función, lo que dije Bruno, es que la gráfica de una función de R2 en R se puede ver como un conjunto de nivel de una función de R3 en R, ¿verdad? Sí, eso es lo que mencioné, ¿verdad? Y que de hecho se los dejé como problema en el capítulo 2, si no mal recuerdo, que la gráfica de una función de R2 en R, que la gráfica de una función de R2 en R está en R3, ¿no? Sí, bueno, pues ese objeto en R3, la gráfica, se puede ver como el conjunto de nivel cero de otra función de R3 en R, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, eso era a lo que me refería, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ujú. Eh, en las funciones de Rn en R para n mayor que 3 solo extendemos la suma. ¿A qué te refieres, Eric? ¿A qué suma? No entiendo bien. Mm, la que nos da la ecuación del plano. Bueno, pues como estoy hablando de plano, por eso lo hice en R3. Pero si definimos el hiperplano tangente, pues podemos hacerlo en general, ¿verdad? Ujú. Sí. ¿Cómo qué producto punto, Daniel? No sé. ¿Qué producto punto? O sea, ustedes pueden definir, así como definen lo que es una recta, un plano, una recta en R2, una recta en R3, pueden definir algo así como un hiperplano en Rn, ¿no? Como todos los puntos que sean perpendiculares a un vector fijo, ¿no es cierto? ¿No? Si definen eso, pues sí se puede hablar entonces como del hiperplano tangente o cosas de ese estilo. Pero creo que exacto, ¿verdad? Un espacio tangente o alguna cosa de ese estilo, ¿verdad? Sí, pero bueno, creo que si tenemos problemas con R2 y R3, no quiero pensar qué pasa en Rn, ¿no? Ujú. Entonces, mejor lo dejamos ahí para el caso de R2 y R3, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Casi no tienen problemas con la geometría analítica, es cierto. Se me olvidaba. Bueno, pero a ver, entonces avancemos para más o menos terminar con esto. Eh, ya está, entonces son estos. Y otro resultado muy importante de esta regla de la cadena que estamos usando, ¿no? De la segunda regla de la cadena, es lo siguiente, ¿no? Entonces recordemos, ¿verdad? Que la regla de la cadena lo que nos habla es de esta composición, ¿verdad? Y fíjense que esta composición es como evaluar f en gamma de t, ¿verdad? Es decir, tomar una curva que cae en el dominio de la función f y evaluar luego f en los puntos gamma de t. Entonces, la derivada de esta composición, de alguna manera, se debería de poder interpretar como la razón de cambio de la función f cuando nos acercamos al punto x0 por puntos sobre la curva. ¿No es cierto? ¿No es cierto que la derivada de esta composición sería como una forma, una interpretación geométrica de la derivada de esta composición? Es como una medida de la razón de cambio de f cuando nos acercamos al punto x0, ¿verdad? Por puntos de la curva gamma. ¿No es cierto? ¿Sí está bien? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nos dice? Exacto, en lugar de acercarnos por rectas, nos estamos acercando al punto x0, ¿sí? Por puntos de la curva gamma. Estamos evaluando a f en puntos de la curva gamma, ¿no? Entonces, la derivada de esta función, de esta composición, pues, se puede interpretar como esa razón de cambio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es como la razón de cambio de f en el punto cuando nos aproximamos a este punto por la curva descrita por gamma, ¿no? Como dice aquí. Esa es una interpretación que se le puede dar a la derivada de esta función. Entonces, ¿qué es lo que dice? Fíjense, si la derivada de esa curva gamma con la cual nos estamos aproximando al punto x0 es distinta de cero,
aunque este vector no sea normal, la identidad que obtuvimos, ¿no? Que la derivada de esta composición es igual a este producto punto se puede reescribir de esta manera, ¿verdad? Aquí lo que hice fue multiplicar y dividir por la norma de la derivada. Por eso pido que la derivada no sea cero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces está clara esta identidad, ¿verdad? Aquí multipliqué y dividí por la norma de gamma prima en T0. Pero este producto punto lo podemos interpretar como la derivada de f evaluada en este vector unitario, ¿no? ¿Sí? Y bueno, la derivada evaluada en este vector unitario es la derivada direccional, ¿verdad? ¿Sí? Exacto. Bueno, sí, este número cambia según la parametrización gamma, ¿no, Joshua? ¿Sí? Sí le afecta, ¿verdad? Sí le afecta aquí. Esto sí depende como de la rapidez, ¿verdad? Con la que me estoy acercando, ¿no? Entonces, fíjense que esta razón de cambio, lo que dice es que no es más que la derivada direccional de f, la razón de cambio en la dirección del vector tangente unitario, claro, afectado con la rapidez con la que me acerqué. ¿Se dan cuenta? Es otra manera de interpretar esta razón de cambio, ¿verdad? Fíjense que lo que dice es que a final de cuentas, la razón de cambio de f a lo largo de la curva gamma, ¿sí? En el punto x0, no es más que igual a la derivada direccional a la razón de cambio en la dirección de la recta tangente, afectada, claro, por la rapidez con la que me acerqué a lo largo de la curva gamma, ¿verdad? De hecho, si la curva gamma hubiera sido, este, no nos vamos a inventar esa notación porque no nos hace falta, Eric. Nomás quedémonos con esta idea. Fíjense, está padre, ¿verdad? Porque dice que la razón de cambio realmente no importa por dónde venga, no importa qué vericuetos haga la curva gamma, ¿verdad? Al final del día, lo que importa es la razón de cambio en la dirección tangente a la curva, ¿no? Y claro, afectada por la rapidez con la que me acerqué al punto, ¿verdad? Si la rapidez hubiera sido constante 1, observen que entonces la razón de cambio a lo largo de la curva gamma, es decir, si la curva gamma hubiera sido una parametrización por longitud de arco, ¿sí? La razón de cambio a lo largo de la curva gamma, pues se reduce a la razón de cambio en la dirección de la recta tangente, ¿no? ¿Sí? Lo cual es razonable, ¿verdad? Porque el concepto de derivada es un concepto local, ¿no? Entonces, la curva gamma y su recta tangente, que es la que parametrizo aquí, ¿verdad? Cuando tomo esta derivada direccional, ¿sí? Se parecen mucho cerca del punto x0, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues no es de extrañarse que esta razón de cambio sí coincida con esta razón de cambio. Supónganse que esta es de norma 1, ¿no? Que fue ¿cómo se llama? Por longitud de arco. Entonces, pues sí, ¿verdad? Dice, ¿a qué importa si nos venimos haciendo vericuetos por una curva gamma, ¿verdad? Sí, no importa. A final del día, lo que importa es qué sucede cerca del punto x0, ¿verdad? Sí, claro, todo esto es suponiendo que existe la derivada de f, ¿verdad, Eric? En el punto x0, ¿no? Para poder aplicar esta regla de la cadena, pues eso es lo que importa, ¿verdad? Sí, siempre estamos suponiendo que la función f es derivable en el punto x0, ¿verdad? Pero está padrísimo, ¿no? Está padrísimo esta ecuación porque pues dice, no importa que vengas dando vueltas acercándote al punto x0, ¿no? Lo que importa es al final del día la razón de cambio en la dirección de la recta tangente. Coinciden, ¿verdad? Sobre todo si estamos tomando una parametrización por longitud de arco. Si la parametrización no es por longitud de arco, pues entonces, pues sí, la razón de cambio se ve afectada por la rapidez con la que me estoy acercando a lo largo de la curva gamma, ¿verdad? Pero nada más. Uh-huh. En el ejemplo del plano que tiene levantado una parábola, sí, ¿qué pasa ahí, Eric? Esa función no fue derivable. Uh-huh. Esa función no fue derivable, sí. Y bueno, a lo mejor
esta derivada, yo creo que no existe. Bueno, la derivada sí existe, por cierto. La derivada sí existe, ¿eh? Sí. La derivada de esta composición sí existe. Eso que ni qué. Calcúlala y vas a ver que sí existe. ¿Sí? Y de hecho no es cero. Ujú. Pero bueno, no sé por qué te conflictúa eso, o si te causa algún conflicto. ¿Sí? Este, recuerda que esta derivada existe bajo la hipótesis de que f es derivable, pero eso no implica que al revés no se valga, ¿verdad? Esta derivada puede existir aunque f no sea derivable, ¿verdad? Es como las derivadas direccionales, ¿no? Pueden existir aunque la función no sea derivable en el punto, ¿verdad? Entonces la derivada, la razón de cambio acercándome por una curva en un punto también puede existir aunque la función f no fuera derivable, ¿verdad? Bueno, pero aquí si f es derivable siempre existe y es igual a esto, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí estamos bien? Entonces, mire, no, entonces ya no, ¿verdad? Ya no, en ese caso ya no, ¿verdad, Eric? O a menos de que supiéramos que sí existen las derivadas direccionales, ¿verdad? Ujú, ujú. Que en el caso del ejemplo sí se valía, ¿verdad? ¿Cómo pasamos del primer al segundo renglón, Silgi? Multiplicando y dividiendo por este escalar, ¿no? La norma de gamma prima de T0, ¿no, Silgi? Esta norma sale del producto punto, ¿verdad? O este puede entrar al producto punto, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ujú. Bueno, entonces, esto está muy padre, ¿verdad? Sí, este es un poco lo que les dije, ¿verdad? Simplemente recuerden que cerca del punto, la curva y su recta tangente se parecen mucho y por eso no sorprende tanto esta identidad, ¿verdad? Bueno, esta lo vamos a usar para el último tema, que a ver si nos da tiempo. Esperemos que sí. Miren, vamos a hablar un poquito de las derivadas cuando las funciones están dadas en otras coordenadas. ¿Sí? En particular voy a hacer el caso de funciones de R2 en R y suponer que la función está dada en términos de coordenadas polares. Pero bueno, estos argumentos que voy a dar se pueden repetir o se pueden copiar para el caso de funciones también de R3 en R y para coordenadas cilíndricas o esféricas. ¿Sí? Miren, entonces, ¿de qué se trata? Cuando ustedes tienen, si ustedes tienen una función de R2 en R, pero la tienen expresada en términos de coordenadas polares, ¿sí? Un problema al que nos vamos a enfrentar es cómo calcular la derivada, si la función original f está dada en términos de coordenadas polares, ¿sí? Y bueno, para eso tengan presente que la derivada siempre es una función lineal, y para conocer una función lineal, recuerden que lo que se tiene que saber, basta con conocer cuánto vale esa función lineal en una base ortonormal de R2, ¿verdad? Entonces tengan presente eso, ¿no? Que para conocer la derivada de una función en un punto, realmente lo único que hace falta es saber cuánto vale esa función lineal en una base ortonormal de R2. Esa es una cosa que quiero que recuerden ahorita. Y la otra es, si una función está expresada en términos de coordenadas polares o cilíndricas o esféricas en el caso de R3, pues no podemos calcular la derivada parcial con respecto de X o con respecto de Y, al menos no directamente, ¿no? Sí, porque pues la función no está expresada ni en términos de X ni en términos de Y, ¿verdad? Entonces, tendríamos que hacer otras cosas, ¿verdad? ¿Y qué tipo de derivadas sí podemos calcular cuando la función está dada en términos de coordenadas polares? Que ese es un poco lo que voy a decirles ahora, ¿sí? Vamos a suponer entonces que tenemos una función de R2. También tenemos que funciones que convierten de un tipo de coordenadas a otro tipo de coordenadas, pero eso sería funciones de R2 en R2 o de R3 en R3, ¿verdad? Sí, y entonces ya tendríamos que hablar de derivadas de funciones de R2 en R2 o de R3 en R3, ¿no, Eric? Sí, que todavía no lo sabemos. Entonces, no lo vamos a ver de esa forma, ¿verdad? No vamos a ver de las funciones de cambio de coordenadas, ¿verdad?
porque todavía no tenemos la derivada para ese tipo de funciones. Entonces, bueno, vamos a ver lo siguiente. Miren, si una función está dada en términos de las coordenadas polares de los puntos de R2, ¿sí? Pues miren, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué tipo de derivación podemos hacer? Pues derivar con respecto a la variable ρ y con respecto a la variable teta, ¿no? Eso es lo que podríamos hacer, ¿no? Si f está expresada en términos de ρ y de teta, pues como que podemos derivar con respecto de ρ y con respecto de teta. Por ejemplo, derivar con respecto de ρ es como tomar este límite, ¿no? ¿Verdad? ¿No? O sea, si yo tomo la expresión que determina a f, ¿sí? Y la quiero derivar con respecto de ρ, pues es como si yo quisiera tomar este límite, ¿no es cierto? Y geométricamente, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues nomás tenemos que ver lo siguiente, fíjense. En coordenadas polares, ¿verdad? Las coordenadas cartesianas de un punto que tenga coordenadas polares ρ teta, el cambio a coordenadas cartesianas es ¿verdad? Es ρ coseno teta y ρ seno teta, ¿no? Si estas son las polares, estas son las cartesianas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y bueno, y si ahora nos fijamos y le llamamos XH a este vector, al ρ más h, teta, ¿sí? Las coordenadas polares, cartesianas, perdón, de este vector, ¿verdad? Del vector XH, que tendría coordenadas polares ρ más h, teta, sus coordenadas cartesianas serían estas, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? De modo que, fíjense, XH, este vector es XH, que es les digo, el que tiene coordenadas polares ρ más h, teta, ¿sí? Se puede escribir en coordenadas cartesianas así, ¿de acuerdo? Y puedo separarla de esta forma, ¿no? Puedo, aquí distribuyo ρ más h, ¿verdad? Y lo separo en estos dos vectores, que sería así, ¿verdad? Como x más h veces este vector. Que por cierto, este vector ya es un vector unitario, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Entonces, este vector XH, geométricamente, no es más que el vector X más H veces este vector unitario. ¿De acuerdo? De tal manera, geométricamente es esto, ¿verdad? Si yo tomo el punto de coordenadas ρ, teta, ¿verdad? Y hago un incremento en la coordenada ρ más h, el vector ρ más h, teta, pues es un vector que está en esta dirección, ¿verdad? ¿Sí? Todo eso lo hice haciendo cambio a coordenadas cartesianas, ¿verdad? ¿Sí está claro, chicos? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a ver. Si si yo tuviera una función derivable en este punto, ¿sí? Se tiene que pasar. Bueno, calcular este límite, ¿a qué se reduce? Se reduce, ya vimos, ¿no? F de ρ más h, teta es lo mismo que calcular f en el vector x más h veces este vector, ¿verdad? Este vector que le voy a llamar, el que tiene coordenadas coseno teta, seno teta, le voy a llamar e sub ρ de x, ¿de acuerdo? ¿Sí? El vector unitario, coseno de teta, seno de teta. ¿Sí? Entonces, este cociente se convierte en este cociente, ¿no? ¿Verdad? Y si la función f es derivable, este cociente sí lo conocemos. Este cociente, sabemos que si f es derivable, este cociente coincide con ser una derivada direccional, ¿no, chicos? Es la derivada direccional en la dirección de este vector unitario, ¿sí? En el punto x, ¿verdad? Y por lo tanto, si f es derivable, eso es lo mismo que la derivada de f en x evaluada en este vector. ¿Están de acuerdo? Es fundamental que se entienda esta parte. ¿Sí? Sí se entiende, ¿verdad? Que este límite se puede reescribir de esta forma, ¿verdad? Si todo lo cambio a coordenadas cartesianas. ¿De acuerdo? Y ya visto en coordenadas cartesianas, pues coincide con ser esto, ¿verdad?
¿De acuerdo? Entonces, está padre, fíjense, porque derivar con respecto de ρ, ¿verdad? A la función f, lo que me está diciendo esta identidad es que derivar a la función f con respecto de ρ sí coincide con calcular también una derivada direccional, ¿verdad? Es la derivada direccional de la función f con dirección en este vector, ¿verdad? En este vector rho de x, ¿verdad? ¿Sí? E sub rho de x en el punto x. Entonces, está padre porque calculando este límite, sí estoy calculando una derivada direccional, chicos. Y eso es muy importante, ¿no? Uh-huh. Así como cuando calculamos las derivadas parciales, eso equivalía a calcular una derivada direccional en la dirección del vector E1, ¿no? Por ejemplo, si calculaba la derivada parcial de f con respecto de x, eso era como calcular la derivada direccional en la dirección del vector E1, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, aquí no están en la dirección de los vectores básicos, de los vectores de acá, sino que es calcular este cociente, es calcular la derivada direccional en la dirección de este vector unitario rho de x, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero sigue siendo importante, ¿verdad? Porque este límite sí calculo una derivada direccional. Y ahora, ¿qué pasa con respecto de teta, verdad, Gregorio? Ahora vamos a hacer algo similar si calculo la derivada de f con respecto de teta. Es decir, si calculo este límite, ¿no? ¿Qué pasa qué interpretación se le puede dar si calculo este límite, ¿sí? Con respecto de teta, es decir, si derivo a f con respecto de teta, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno, pues vamos a hacer algo similar, ¿verdad? Entonces, este sigue siendo el vector x, y ahora le voy a llamar xh al vector de coordenadas polares rho, teta más h. Y voy a ver geométricamente cómo se ven, ¿verdad? En términos de sus coordenadas cartesianas, ¿verdad? Estas son las coordenadas cartesianas de x, y estas serían las coordenadas cartesianas de xh, ¿no? Y geométricamente, ¿cómo se ven? ¿Cómo se ven? Lo único que está haciendo es moviéndose el ángulo, ¿verdad? Estoy haciendo un incremento en el ángulo, que geométricamente, exacto, Silgi, la norma es ρ, ¿verdad? Es decir, tanto x como xh ahora viven en este arco de circunferencia, ¿verdad? Sí, tienen la misma norma y viven en este arco de circunferencia. Entonces, cuando yo hago un incremento h en teta, lo que estoy haciendo es moviéndome en esta dirección, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ah, entonces este límite, el límite es como calcular qué cosa. Es como calcular la razón de cambio de la función a lo largo de esta circunferencia, ¿no? ¿Verdad? Es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, si ahora, este, exacto, ¿verdad? Si defino esta función, ¿verdad? Sí, ese límite, derivar con respecto de teta, es lo mismo que derivar esta composición, ¿verdad? Sí, tomar este límite es lo mismo que tomar este límite, ¿verdad? Sí, que es derivar esta composición. Pero esa composición, pues ya la sabemos derivar, ¿verdad? Sí, ya la sabemos derivar y me da esto, ¿verdad? Sí, es la derivada de f evaluada en gamma prima de cero. Pero bueno, calculen gamma prima en cero y gamma primo en cero, pues ¿qué les da? Les da este vector, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes calculan gamma, la derivada de esta gamma en cero, ¿sí? Les da este vector. Y bueno, este vector no es unitario, pero si saco su norma, ¿sí? Ya me queda la derivada de f evaluada en este vector. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ah, y entonces, fíjense, ¿qué es lo que estamos diciendo? Déjenme ver. Exacto, ¿verdad? Por cierto, qué casualidad, este es perpendicular al otro. Es decir, este y el otro forman una base ortonormal, ¿verdad? Está padre, ¿no, chicos? Este vector que le voy a llamar e teta de x, ¿sí? A este vector que le voy a llamar e teta de x, este vector,
es un vector perpendicular de norma 1, ¿verdad? Entonces, fíjense qué padre. Este límite, es decir, derivar con respecto de teta, es igual a ρ por evaluar la derivada en este otro vector unitario, ¿verdad? Que es un vector que forma una base, ¿verdad? Sí, entonces está padrísimo porque pasa lo siguiente, ¿no? Ujú. Pasa lo siguiente, que esta derivada, solo dividirla por ρ, ¿sí? Es lo mismo que calcular la derivada de f en este vector, ¿verdad? Sí, que es otra vez un vector unitario, es el otro miembro de otra base ortonormal, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, pues está padrísimo, porque fíjense, no nos preocupemos por eso, Eric. Vamos a suponer que la función f es derivable, ¿verdad? Y si f es derivable en un punto x, entonces ya existen todas las otras derivadas, ¿verdad? Sí, aquí vamos a estar suponiendo siempre que las funciones son derivables. ¿De acuerdo? Entonces está padrísimo, ¿no, chicos? Porque las derivadas que puedo calcular, sí me representan a la derivada de f evaluada en los elementos de una base ortonormal, ¿verdad? Sí. Entonces, sí puedo buscar un vector que represente a la derivada de f en x, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A estos numeritos, a estos límites, ¿sí? A estos límites les voy a llamar la derivada parcial de f con respecto de ρ, ¿sí? Y al otro límite le voy a llamar la derivada de f con respecto de teta, ¿de acuerdo? Ujú. ¿Cuáles son ortonormales, Bruno? ¿Cuáles son los vectores ortonormales? Este vector, menos seno de teta, coseno de teta, y el otro, ¿no? Que era coseno de teta, seno de teta, ¿no? Este ya no lo dibujé, ¿verdad? Pero este vector menos seno de teta, coseno de teta, es el vector que iría en esta dirección, ¿verdad? Ujú. Pero esos son vectores ortonormales, ¿verdad? Forman una base ortonormal. Y ya con estos nombres, una vez que definí estas derivadas, les llamo así, ¿sí? Les llamo derivadas parciales con respecto de ρ y con respecto de teta, ¿verdad? Sí. Pues entonces, fíjense. ¿Qué es lo que puedo decir? Que en esta base, ¿sí? La derivada de f en esta base tiene como vector que lo representa o como matriz a esta matriz o como vector a este vector, ¿verdad? Esta es la matriz o este es el vector que representa, ¿sí? A la derivada de f, pero en esta base, ¿verdad, chicos? ¿Sí está claro? ¿Sí está bien? Calculando estos numeritos, ¿verdad? ¿Sí? Calculando estos numeritos, sí obtengo una matriz o un vector que representa la derivada, ¿verdad? Pero ojo, esta matriz y este vector representan a la derivada, pero en esta base, ¿verdad? Exacto. Bueno, la segunda no es exacta, es la derivada de f con respecto de teta dividida por 1 entre ρ0, ¿verdad, Silgi? No es solo la derivada de f con respecto de teta. Le tengo que poner este factor, 1 entre ρ0, ¿verdad, Silgi? ¿Sí? Sí, pero bueno, este vector, ¿sí? El vector que tiene estas son las coordenadas, ¿verdad? Del gradiente de f en esta base, ¿verdad? ¿Sí? Porque esta es una manera de representar a la derivada, pero en esta base, ¿verdad, chicos? ¿Sí estamos? Entonces, sí tengo la manera de calcular, sí, con la función f sí puedo calcular la derivada, ¿verdad? Pero tengo una representación por la derivada, pero ojo, la tengo expresada en esta base, ¿verdad? No en la base canónica, sino es en esta base que, por cierto, observen que es una base que depende del punto x0, ¿sí? Este, si yo cambio del punto x0, cambio la base, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, en cada punto tengo una base
para representar a la derivada. Y bueno, creo que por aquí lo vamos a terminar porque no sé si por ahí ya están otro joven Bruno que nos quiere visitar y platicarnos algo. Anda por ahí, joven Bruno, mándeme un